En este apartado hablaremos de los isótopos. Los isótopos se tratan de átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Y como ejemplo tenemos aquí al hidrógeno que se puede presentar de tres maneras diferentes, como el protio, deuterio y el tritio. Son tres isótopos de hidrógeno. Uno de ellos se conoce como hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un solo protón y no tiene neutrones. Al deuterio se le observa que tiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y dos neutrones. Los isótopos, entonces, en resumen sería los mismos átomos con diferentes números de masa, que pueden presentarse en la naturaleza de esa forma. La masa atómica depende muchísimo del número de electrones, de protones y neutrones que contiene. Vemos en este ejemplo, en la tabla periódica, si apartamos este elemento, en este caso el hidrógeno, vemos que se simboliza con la letra H, el hidrógeno. El número atómico está representado aquí por el número 1, y que significa la cantidad de protones que tiene este elemento. El nombre del elemento también viene aquí especificado y la masa atómica en gramos mol también está especificado en la tabla periódica. Entonces la masa atómica, ¿de qué va a depender? De la cantidad de electrones y de protones, de neutrones que se contiene. Generalmente la masa atómica siempre es mayor que el número atómico. Vemos aquí otro ejemplo en el caso del carbono. El número atómico del carbono es 6 y la masa atómica 12. Siempre la masa atómica mayor que el número atómico. Esto está especificado en la tabla periódica y se representa en gramos mol. En este apartado vemos al número de Avogadro y la masa molar. El sistema internacional, que es un sistema de medición, por ejemplo, pues si vamos a medir el volumen de agua, lo medimos en litros. Si vamos a medir la masa, podemos medirlo en kilogramos, en gramos, etc. Bueno, para este caso, para el caso de las moléculas, el sistema internacional utiliza el mol, que sería la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya sea de átomos, de moléculas u otras partículas, como átomos que hay en exactamente 12 gramos del isótopo del carbono 12. Bueno, para este experimento se trabajó con el carbono 12 para obtener el número de Avogadro, que se lo determinó experimentalmente, y en resumen se puede ver que un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa exactamente de 12 gramos, que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos dentro de ese carbono. Esa cantidad en el carbono 12 sería su masa molar y se define entonces como la masa, ya sea en gramos o en kilogramos, de un mol de unidades como átomos o moléculas de una sustancia. Bueno, entonces para este experimento se utilizó al carbono, que tiene 12 gramos como masa molar. 12 gramos sería su peso atómico del carbono. Entonces, se trabajó con el carbono para obtener el número de Avogadro. Entonces, en 12 gramos de carbono, lo que pesa un carbono normalmente como un átomo, contiene ¿cuánta cantidad? 6,022 por 10 a la 23, que sería entonces la cantidad de átomos en el carbono 12. Carbono 12, experimentalmente se trabajó con esto y se obtuvo entonces 6,022 por 10 a la 23 átomos dentro de este carbono. Y en cuanto a la estequiometría, cuando hay ciertas reacciones químicas
permite cuantificar, permite saber cuánto vas a necesitar de un reactivo para obtener un producto en una reacción química. Independientemente de las unidades que se pueda utilizar para los reactivos o productos, puede ser en moles, en gramos o en litros, para los gases también, otro tipo de unidades. Para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación siempre utilizamos moles. Si hablamos de reacciones químicas, siempre utilizamos moles para poder medir. Entonces podemos manejar la cantidad de producto que vamos a obtener gracias a la cantidad de reactivos que vamos a mezclar. Este método se denomina el método del mol, que significa que los coeficientes estequiométricos en una reacción química se puede interpretar como el número de moles de cada sustancia. Por ejemplo, para la producción de amoníaco que se utiliza industrialmente, ¿a partir de qué? A partir de una molécula de nitrógeno y de hidrógeno, y unidos ambos obtenemos al amoníaco. Para estos coeficientes estequiométricos se muestra que una molécula de nitrógeno va a reaccionar con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Entonces la estequiometría que nos permite saber cuánto vamos a utilizar de reactivo para tener un producto. En este caso, para la producción de 2 moléculas de amoníaco necesitamos 2 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. De aquí se desprenden entonces los números relativos de los moles, que son los mismos que el número relativo de moléculas. Bueno, para este caso dijimos que tiene que reaccionar una molécula de nitrógeno, una sola molécula. Era una molécula diatómica. ¿Por qué? Porque se presenta de esta manera en la naturaleza. 2 veces el nitrógeno, por eso se le tiene un subíndice 2. Significa que naturalmente existe de esta manera, es una molécula diatómica. Bueno, una molécula de nitrógeno que contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas en número de Avogadro. Esto entonces sería un mol. Se mezcla con hidrógeno, que aquí necesitamos 3 moléculas de hidrógeno, por lo tanto se debe multiplicar 3 moléculas por el número de Avogadro. Y ya que aquí se antepone este subíndice, significa que tenemos aquí 3 moles. Para producir en total 2 moléculas de amoníaco, se multiplica de nuevo el 2 por el número de Avogadro. Entonces, la relación sería 1 mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. ¿Cómo se resuelven los problemas de estequiometría? Primeramente, tenemos que tener una ecuación, escribir la reacción que vamos a calcular. Luego balancearla, es decir, que por un lado, hacia dónde están los reactivos, tiene que ser igual a la cantidad de productos. Todo esto se tiene que convertir a la cantidad conocida del reactivo en gramos u otras unidades, a números de moles. Luego, utilizar la relación molar de la ecuación balanceada para calcular el número de moles del producto formado, y por último se convierten los moles de productos en gramos u otras unidades del producto. Vamos a verlo en un ejemplo posteriormente. Cuando ocurre una reacción química, habíamos hablado de que tenemos que tener los reactivos que se van a mezclar para obtener los productos. ¿Y qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante es lo que se consume primero en una reacción, ya que la máxima cantidad de producto que se forma dependerá de la cantidad de reactivo. Entonces, el reactivo limitante va a ser lo primero que se consume.
Cuando se consume todo esto, va a terminar la reacción química. ¿Por qué? Porque necesitamos de reactivos para obtener productos. Para el reactivo necesitábamos elementos que se van a mezclar entre sí. Una vez que se realice esta mezcla, vamos a obtener cierta cantidad de producto. ¿Hasta dónde vamos a tener ese producto? Hasta que se consuma toda la reacción. Entonces hablamos de reactivo limitante. Cuando este reactivo se consume, ya no se puede formar más producto. Entonces los reactivos en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar en la cantidad de un reactivo limitante. El reactivo limitante sería cuando, por ejemplo, realizamos algún tipo de mezcla y tenemos un ingrediente que está de más. Entonces eso sería un producto en exceso, un reactivo en exceso. Pero sin embargo, si tenemos los ingredientes justos, vamos a obtener la cantidad justa de producto. ¿Hasta dónde vamos a tener el producto? Hasta que nuestro reactivo se consuma. Y por último, para terminar esta unidad en la parte teórica, hablamos también del rendimiento en una reacción. Bueno, la cantidad de reactivo limitante que va a estar presente al inicio de una reacción va a determinar el rendimiento de una reacción. Es decir, que la cantidad de producto que vamos a obtener si reacciona solamente el reactivo limitante. O sea, la cantidad de producto que vamos a obtener va a depender del rendimiento de nuestros reactivos. Ni más ni menos no puede producir, sino que va a depender entonces de cuánta cantidad tengamos para que reaccionen entre sí. En la práctica, el rendimiento real, es decir, la cantidad de producto que se obtiene en una reacción, casi siempre es menor al rendimiento teórico. O sea, en teoría nosotros podemos hacer una ecuación como para poder hacer un producto, pero en la práctica, o sea, en el momento de hacer las reacciones, generalmente tenemos un poquito menos de producto de lo que inicialmente habíamos calculado en el cuaderno. Bueno, entonces, aquí en resumen, para calcular el rendimiento en porcentaje, se hace la proporción entre el rendimiento real, lo que nos salió experimentalmente, dividido el rendimiento teórico, lo que nosotros calculamos en borrador, por 100. Y ahí vamos a tener el porcentaje de rendimiento.